¿Qué tal? Bienvenidos. Continuamos con el Antiguo Testamento. El día de hoy nos toca Primera de Reyes, que es prácticamente la historia del rey Salomón. El gran rey Salomón, bajo él Israel llega a su máximo esplendor. Bueno, la sucesión de David. En el capítulo primero nos cuentan cómo David ya está pronto a morir, tenía problemas de circulación de sangre, y entonces Adonías, el hijo mayor de David, en ese entonces, los dos anteriores habían muerto, pues se siente ya prácticamente el rey, ya que la costumbre era que el hijo mayor fuera el sucesor del rey. Joab, se acordarán ustedes, el general de David, lo apoya, pero Natán el profeta no. Y pues entonces empiezan las intrigas. Y Natán y Betsabé se ponen de acuerdo para que Betsabé vaya y le pida que nombre a su hijo Salomón rey, como ya antes lo había prometido David. Y una vez que Betsabé se lo pide, entra Natán astutamente y le pide lo mismo. Con eso el rey pues queda convencido y declara a rey a Salomón. Y lo hace de esta manera. El rey hizo este juramento: vive Yahvé, que libró mi alma de toda angustia, que como te juré por Yahvé, Dios de Israel, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Se arrolló Betsabé rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: viva por siempre mi señor, el rey David. Dijo el rey David: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Jehoiada. Y entraron a presencia del rey. El rey les dijo: tomad con vosotros a los veteranos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón sobre mi propia mula, y bajadle a Gihón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán le ungirán allí como rey de Israel. Tocaréis el cuerno y gritaréis: viva el rey Salomón. Con estos actos ya todo está hecho, y el próximo rey de Israel será nada menos que Salomón, hijo de Betsabé. Bien, pues lógicamente a Adonías no le gusta nada esto y siguen las intrigas. Y él se le ocurre pedirle a Betsabé, aunque no era su madre, que le pidiera a Salomón que le permitiera casarse con Abisag, la sunamita. Abisag, la sunamita, era una mujer que se le había entregado a David para que en sus últimos días lo mantuviera, digamos que vivo. Era usanza de que ya que estaba alguien muy enfermo, se podía casar con una mujer joven y virgen para que lo mantuviera arropado, digamos. Aunque David no conoció a Abisag. Recuerden, en el Antiguo Testamento conocer es tener relaciones sexuales. Pero el hecho de que una persona de la corona se casara con alguna esposa del rey le daba derechos sobre el reino. Por lo tanto, esta petición que le hacen a Salomón implicaba que Adonías podría luchar por el poder, por el reinado de Israel. Eso automáticamente lo sabe Salomón y entonces ordena a Benaías que lo mate. De igual forma, Abiatar y Joab son muertos por Salomón a manos de Benaías y nombra en su lugar al sacerdote Sadoc y a Benaías como jefe del ejército. También Semei, el cual le había hecho mucho daño a David, pero David siempre lo había perdonado, le dice a Salomón que ok, que no le va a hacer nada, pero que se quede guardado en su casa. Semei no dura mucho tiempo y sale de su casa, llega a oídos de Salomón y pues Salomón lo manda matar. De esa manera el reino queda consolidado en manos de Salomón. El sueño de Gabón es donde Dios le da esa sabiduría impresionante a Salomón. Ahorita lo vamos a leer. Y esto
sabiduría la pone en práctica en el juicio de Salomón que todos conocemos. La otra mujer dijo, no, todo lo contrario, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y discutían delante del rey. Dijo el rey, esta dice, mi hijo es este, el vivo, y tu hijo es el muerto. Pero la otra dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Dijo el rey, traedme una espada. Llevaron una espada ante el rey. Dijo el rey, partid en dos al niño vivo y dalo la mitad a una y otra a la otra. La mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, por favor, mi señor, que le den el niño vivo y que no le mate. Pero la otra dijo, no, será ni para mí ni para ti, que lo partan. Respondió el rey, entregad a aquella el niño vivo y no le matéis, ella es la madre. Esto pasaje bíblico pues lo usamos precisamente para dar a conocer la sabiduría del rey Salomón. Y esta fama se fue difundiendo hacia los demás pueblos. ¿Cómo le llegó esta sabiduría al rey Salomón? Fue gracias a su humildad. En Gabón, Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche y dijo Dios, pídeme lo que quieras que te dé. Salomón dijo, tú has tenido gran amor a tu siervo, David mi padre, porque él ha caminado en tu presencia con fidelidad, con justicia y rectitud de corazón contigo. Tú le has conservado este gran amor y le has concedido que hoy se siente en su trono un hijo suyo. Ahora Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido, pueblo numeroso que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Plugo a los ojos del Señor esta súplica de Salomón y le dijo Dios, ¿por qué has pedido esto y en vez de pedir para ti larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar? Cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo hubo antes de ti ni lo habrá después. También te concedo lo que no has pedido, riqueza y gloria, como no tuvo nadie entre los reyes. Entonces de esa manera es que Salomón adquiere sabiduría, pero además riqueza y gloria. Como le había prometido a David, Dios permite que Salomón construya su templo. Dios me ha concedido paz en todos lados. Pidió cedros del Líbano, consiguió la mejor cantera. O sea, no para en gastos para hacer el templo del Señor. Y así edifica el templo en solo 7 años, en el año 960 AC. Queda listo el templo. Tiene el santo de los santos, los querubines, la puerta y el patio. Aquí está el templo, como se supone era en tiempos de Salomón. Recuerden que son 2 templos. Este templo es destruido por los babilonios y entonces se construye otro cuando regresan. Y después, claro, ese otro templo cae en el año 70 después de Cristo. Las dimensiones eran 27 metros por 9 y altura 13.5 metros. La Biblia lo pone en codos, que es prácticamente la tercera parte de 1 metro. Construido por Salomón, destruido por los babilonios, como decíamos, suple al tabernáculo. Recuerden, con Moisés en el desierto, el tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba. Ahora ahí va a habitar, en el templo de Jerusalén, construido por Salomón. El segundo templo, construido en 515 AC, fue destruido por los romanos en el 70 DC, y lo único que nos queda si va uno a visitar Israel es el Muro de las Lamentaciones. Aquí está el templo, entonces teníamos donde entraba toda la gente, después pasaban por esta pequeña puerta, ¿sí? Y ya entraban al lugar de los sacrificios, que era donde se sacrificaban muchísimos animales, y después está lo que es ya la construcción del templo en sí, que tenía un pórtico, después tenía el santuario, que casi no podía entrar nadie, eran los sacerdotes, y el santo de los santos, que solamente podían entrar el sacerdote, el sumo sacerdote. Entre uno y otro está el velo que se rasgó el día que murió Cristo nuestro Señor.
En ambos lados de la entrada del templo fueron erigidas dos columnas llamadas Jaquim y Boaz. Jaquim quiere decir que Dios establezca, y Boaz, en Dios está la fortaleza. Estas eran de bronce, inclusive el bronce se usó, bueno, no se usó, sino fueron destruidas y el bronce se llevó a Babilonia cuando la deportación. Los sacerdotes y el rey entraban en el templo a través de una gran puerta enchapada de oro, 10 metros de alto por 4 metros de ancho. Majestuosa la entrada al templo. Pasando esa gran puerta se encontraba el primer recinto, que era un vestíbulo, que conducía al segundo, que es el Quejal o Santo. Ese lugar entraban solamente los sacerdotes y muy ocasionalmente se dejaba entrar a algún laico. Tenía cedro libanés como todo el templo y era una majestuosidad, como ya dijimos, impresionante. El tercer recinto era el Santo de Santos o Debir y era un lugar sagrado, el más sagrado del templo de Salomón, y solamente podían entrar el sumo sacerdote y los reyes. Este medía 9 por 9 por 9. Afuera de esto teníamos el patio interior del templo, que también tenía grandes muros en 3 capas de bloque de piedra, cubiertas por vigas de madera de cedro. Cabe mencionar que todas las medidas del templo eran interiores, es decir, no era además los muros del templo, que eran sumamente anchos. En este patio interior podían entrar los peregrinos y las masas de fieles. Y como dijimos ya, el debido santuario solamente era accesible a sacerdotes y al monarca en turno. En el Santo de Santos tenemos el Arca de la Alianza. Era un arcón de 1,20 por 70 por 70, también de madera de acacia, cubierta de planchas de oro y con 4 anillas a las esquinas que ponían las varas para transportarla. Es importante porque el hombre no podía tocar el Arca de la Alianza y es por eso que se metía una madera en las anillas y ya de ahí los agarraba el hombre y la transportaba. La consideraban verdaderamente algo muy sagrado. Y dentro del arca tenemos las tablas de la ley que Dios dio a Moisés, el maná que le sirvió de comida durante 40 años y la vara de Aarón, esa vara que cuando cada jefe de tribu puso cada jefe de tribu puso su vara en el tabernáculo una noche que les había pedido Moisés, al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido, tenía hojas y hasta había dado fruto, almendra, porque era una vara de almendra, ¿sí? Entonces esas 3 cosas se guardaban dentro de la alianza como el recuerdo de cómo Dios los ayudó en el desierto. También tenemos la mesa de los panes. De la proposición estaba colocada al norte en el primer departamento del santuario. La mesa tenía 12 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura, pero una mesa chiquilla donde se colocaban estos 12 panes que los sacerdotes cocinaban cada sábado y lo dejaban ahí durante toda la semana. Al terminar la semana se comían estos panes. Es de recordar que David un día entró con su ejército que tenía hambre y les dio de comer estos panes, ¿no? Esto nos recuerda que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. También así los panes, pues si hubo esa necesidad, pues se las come David. O sea, la ley no debe ser tan rígida. Pues tenemos el menorá, esta gran lámpara que inclusive Dios describe como debe de ser, que estaba colocada cerca de unas ventanas para iluminar al mundo. Simboliza la luz de Dios que se extiende a la humanidad. 7 grandes velas estaban en cada extremo del menorá y por eso es que dicen que iluminaba al mundo. El velo del templo, recuerden, este velo fue rasgado cuando Cristo nuestro Señor murió. Medía 10 centímetros de espesor por 20 metros de alto por 10 metros de ancho.
un gran velo que difícilmente se podría romper, porque sí, definitivamente un milagro que acontece en la muerte de nuestro Señor. También Salomón se construyó un templo, o sea, no solamente le construyó, perdón, un palacio, no solamente le construyó un templo a nuestro Señor, sino él se construyó su casita con el mismo esplendor del templo. Tardó 13 años en construirlo, tenía 100 codos de largo por 50 de ancho por 30 de alto. Era de cantera, de madera de Líbano y de bronce, es decir, a todo lujo vivía Salomón. Aquí tenemos todo el templo o el área del templo como se conocía antes, ¿sí? Este está el muro, lógicamente. Después tenemos, si se fijan, al fondo el Palacio Salomón junto con la casa de la hija del faraón. Salomón se casó con la hija del faraón y pues esta lógicamente hizo su mansión, ¿no? La casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del trono y ya entramos a la gran plaza, después el gran patio y ya propiamente tenemos el templo donde entraban la gente en la parte de afuera y a la parte de adentro es donde solamente entraban sacerdotes. Dios toma posesión de su templo, queda listo el templo, ya no habitará en un tabernáculo, ahora habitará en ese majestuoso templo. Se reunieron todos los sacerdotes y el pueblo, una ocasión impresionante, es digamos que ya el momento de la culminación de la época de oro de Israel. Una densa nube llenó el santo de santos. La cuerda en la nube implica la presencia de Dios. Entonces, en ese día Dios hace patente que ha entrado a su hogar. Lógicamente, Salomón da un discurso al pueblo y una oración. Yahvé ha cumplido su promesa hecha a mi padre David. David había dicho que Salomón construiría este templo. El discurso lleva un tono completamente de agradecimiento y suplica también por su pueblo para que se mantenga fiel a su Dios. Se hacen miles de sacrificios en la fiesta de la dedicación. Y tenemos una nueva aparición divina. Todo está bien. Nos encontramos en el máximo esplendor de Israel. David ha hecho ya grande su reino. Salomón, un monarca sabio, ¿sí? Tenemos el templo ya construido y pues entonces, y el imperio en su máximo esplendor, su máxima extensión geográfica que ha logrado Israel nunca. Entonces, nos encontramos en el máximo esplendor de Israel y siempre que les digo que todo está bien, quiere decir que ya algo va a empezar a salir mal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con Israel una vez que el templo queda construido. Yahvé les recuerda las reglas, ¿no? O sea, todo majestuoso, todo bien, pero dice, si andas en mi presencia, afirmaré para siempre el trono de tu realeza. Pero si sirves a otros dioses, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra. ¿Ok? Es el claro oscuro, que estás conmigo, la luz te brillará y todo te irá bien. Si no estás conmigo, habrá oscuridad y desaparecerás de la tierra. Dramática la diferencia, pero Dios recuerda las reglas. Salomón fue un hábil comerciante. Fue naviero, construyó barcos para precisamente manejar esa mercancía, ¿no? La reina de Saba lo visita, era tal su fama que la reina de Saba decide ir a ver a Salomón y efectivamente constató que su fama era cierta. La riqueza de Salomón fue grande, 300 grandes escudos de oro, 1400 carros, 12.000 caballos. Todos los que venían a ver la severidad de Salomón traían regalos de oro y plata. Entonces Salomón lo que quería era un gran imperio, quería una ciudad majestuosa, quería lujos, quería tener un palacio enorme, etc. Y eso le va a costar que la gente
esté incómoda, que la gente no quiera ya pagar tantos impuestos. ¿Se acuerdan? Dios, cuando pidieron un rey, les dijo, cuidado, porque tendrán que trabajar para él, sus hijas servirán en el palacio, sus hombres tendrán que cultivar las tierras del rey, etc. Pues aquí empieza a pesarle a la gente toda esa carga que el rey Salomón puso en cada uno de los súbditos. Pero vamos a empezar las sombras del reino. No todo era bueno en Salomón. Tenía más de 1000 entre princesas y concubinas. Tenía entre ellas la hija del faraón, porque Salomón, en vez de buscar la guerra, mejor buscaba pactos con los diferentes pueblos. Y qué mejor pacto que casarse con la hija del faraón para no tener problemas con Egipto. Inclusive como dote le regaló una ciudad. Esa ciudad le servía para pasar la madera que traía él de otra ciudad, de otros países, hacia Jerusalén. Y le era conflictivo el paso, pero una vez que el faraón se la regala, ya no tiene ningún problema. También hace pactos con los moabitas, los amonitas, los edomitas, los sidonios y los hititas, es decir, con todos los países que estaban a su alrededor, los pequeños reinos, también hace pactos para estar en paz. Estas uniones eran prohibidas por Yahvé, eran mal vistas por él, pero a Salomón no le importó. Inclusive adoró a Astarte, diosa de los sidonios. Dios prometió un castigo por su infidelidad. Yahvé dijo a Salomón, porque de tu padre has hecho esto y no has guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de sobre ti, y lo daré a un siervo tuyo. No lo haré sin embargo en vida tuya por causa de David tu padre, lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, daré una tribu a tu hijo, en atención a David, mi siervo, y a causa de Jerusalén que he elegido. Entonces aquí Yahvé está anunciando el cisma que habrá en el año 1000 en Israel, donde solamente se quedarán Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 serán las tribus del norte que se desprenderán de la monarquía de Salomón. Bueno, no de Salomón, pero sí ya del hijo de Salomón. Los enemigos exteriores de Salomón eran Hadad, Edomita, adversario de Salomón toda su vida. Con él sí tuvo que pelear todo el tiempo, no pudo llegar a un acuerdo. Después, interiormente, tiene la revuelta de Jeroboam. El profeta Agías le dice a Jeroboam que le dará 10 tribus. Rasga un manto en 12 jirones y dio 10 a Jeroboam. Es el signo, 10 son para ti y 2 para Salomón. Huye a Egipto porque Salomón lo quería matar. O sea, Salomón se da cuenta de esto y entonces lo quiere matar. Final del reino de Salomón. Salomón reinó 40 años, nada mal, y murió y se fue sepultado en Jerusalén. Pero es a su muerte que empiezan las revueltas. Hay una asamblea en Siquem. Jeroboam regresa a Siquem. Roboam, hijo de Salomón, fue a Siquem porque lo querían proclamar rey. El pueblo le dijo, tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. O que aquí el pueblo le dice, por favor, no tantos impuestos. ¿Se acuerdan que Yahvé, cuando le piden un rey, les dijo, cuidado, porque les quitarán a tu gente, les quitarán a tus hijas, les cobrarán impuestos, tendrán que trabajar sus tierras? Bueno, pues con Salomón todo esto llega a un exceso brutal. Salomón tenía el sueño de tener una ciudad preciosa, poderosa, más grande que Egipto, más grande que Babilonia, en esplendor, lógicamente. Y pues eso costaba mucho dinero. Y por lo tanto él había subido muchísimo los intereses que cobraba al pueblo. Entonces le dicen a Roboam, oye, bájale y seguros te servicemos. Pero si no nos bajan los impuestos, pues no te seguiremos. Los ancianos le aconsejan que lo haga. ¿Sabes qué? Te conviene hacer lo que el pueblo dice. Pero los jóvenes de su corte, que eran, digamos, unos niños echados a perder, le aconsejaron todo lo contrario. Apriétalos más, que sepan
lo que tú eres. Tú eres poderoso, están para servirte. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir con esos lujos y con ese no hacer nada, ¿no? Roboam tristemente le hace caso a los jóvenes, el pueblo no lo acepta y se divide el reino en dos. El gran cisma de Israel. 10 tribus se apartan y solamente queda Judá y Benjamín. Entonces Roboam hace saber al pueblo que le exigirá más que su padre Salomón. Lógicamente el pueblo se rebela y tenemos el gran cisma del año 1000. Roboam se queda solamente con 2 tribus, Judá y Benjamín, en el reino del sur, incluyendo la capital Jerusalén. Y Jeroboam I es el rey del reino del norte con las 10 tribus restantes. Por lo tanto, será el primer rey de Israel. Jeroboam es hecho rey de Israel, lo cual no le agrada nada a Roboam, y entonces Roboam empieza a juntar sus fuerzas para ir a atacar al reino del norte. Pero Yahvé le dice, no subáis a combatir con vuestros hermanos, los hijos de Israel. Es decir, Yahvé no quería una guerra civil entre ellos. Y Roboam obedece. Jeroboam hace su capital en Siquem y la fortifica. También tenemos un cisma religioso. Jeroboam inteligentemente dice, si los dejo subir a Jerusalén cada año, pues voy a poder perder a mucha gente. Y entonces hace un altar en Betel y crea una nueva fiesta para el reino del norte. Ese altar en Betel es condenado, un hombre de Dios le prohíbe hacer los sacrificios en Betel y le deja la mano tiesa al sacerdote que quiere hacer los ejercicios y el altar se parte en dos, el hombre de Dios y el profeta. El profeta convence al hombre de Dios de regresar de Betel. Por desobedecer a Yahvé, lo mató un león. Esto para que lo dice, pues esto es precisamente el lugar de Dios es Jerusalén y no podrán hacer un altar donde les dé la gana. Jeroboam no rectificó su camino y siguió nombrando sacerdotes y haciendo sacrificios en ese lugar. Entonces ahí empieza el reino de Dios, el reino del norte, a separarse todavía más, ahora religiosamente, del reino del sur. Y ahora aquí tenemos los reyes. Son muchísimos los reyes que van a pasar por esta época en Israel. Los de Judá se los pongo en verde, los de Israel se los pongo en rojo. Y una crucecita si fue mal rey y un ok si fue buen rey. Como ven, en el reino del norte no hay ningún buen rey y en Judá tenemos solamente a 2. Empezamos con Roboam, que si se fijan fue del 31 al 13, ¿sí? Son 18 años. Después Abiyam, que solamente dura 2 años. Asa, que es un buen rey, dura 31 años. Y Josafat, que también es un buen rey y reina durante 22 años. En el otro lado, mucho más reyes. Jeroboam reinó durante 21, después viene Nadab, que duró 1, Basá, es decir, duró bastante, fueron 23, Elá solamente 1, Simri ni siquiera 1, Omri 11, Ahab tristemente duró porque uno de los peores reyes, duró 21, y Ocosías, que solamente dura 1. Jeroboam I, el primer rey de Israel. El profeta Agías le manda a decir a Jeroboam con su esposa, tú has hecho más mal que todos los que fueron antes que tú, y has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme, y me has arrojado detrás de tus espaldas, por eso voy a hacer venir el mar sobre la casa de Jeroboam. Yahvé arrojará a Israel de estas tierras buenas que dio a sus padres. El hijo que estaba enfermo muere. Entonces ahí están los castigos, la profecía de que van a ser deportados y luego su hijo muere. Jeroboam reinó 20 años, su sucesor fue su hijo Nadab. En el otro lado, Roboam, el hijo de Salomón, el heredero a la monarquía, 41 años al empezar su reinado de 17. Reinó en Jerusalén,
la gente de Judá hizo lo que no agradaba a Yahvé, nuevamente, ¿se acuerdan de Jueces? Altares paganos, prostitución y otras abominaciones. Sosac saquea el templo y la casa del rey. Él muere en Jerusalén, nunca hicieron las paces él y Jeroboam. Lo sucedió su hijo Abiyam. Tenemos la gran sequía, que es el ciclo de Elías, el gran profeta Elías. Elías anuncia esa gran sequía a Ahab, el torrente de Kerit, Elías se esconde ahí, y en Sarapeta, Dios le dice, vete a Sarapeta, vas a encontrar una mujer viuda que te la da de comer. Esta mujer tenía poco para comer cuando Elías llega y le dice, dame de comer. Le dice, si tengo esta masa, voy a dividirla, le voy a dar a mi hijo y a mí, y ya después moriremos. Pero Elías le dice, no se acabará la harina de la tinaja, no se agotará el aceite de la orza, hasta el día que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra. Y efectivamente esta mujer, Sarepta, le hace caso a Elías y no se acaba esa harina, no se acaba ese aceite y pueden seguir comiendo. Pero se muere su hijo y va y le echa la viga a Elías. ¿Para eso viniste? Para que muriera mi hija. Y entonces Elías resucita a su hijo. Elías se encuentra con Abdías. Yahvé, vete y preséntate ante Ahab, rey de Israel. Abdías era muy temeroso de Yahvé y buscando agua se encuentra a Elías. Lo manda a decirle a Ahab que ahí está Elías. Elías pues no tenía muchas ganas de ir a ver a Ahab, un rey tan perverso, ¿no? Y entonces ya que está ahí con Ahab le dice Elías a Ahab que ha hecho mal al adorar a Baal. O sea, los profetas vamos a ver cómo tienen esta fatal, no fatal, ¿verdad? Pero esa pesada misión de ir y decirle al rey, al hombre más poderoso de Israel, que está haciendo las cosas mal. Y pues no es nada grato decirle. Natán ya le tuvo que decir a David, acuérdense que había hecho mal al tomar a Betsabé y a matar a Urías. Afortunadamente David lo tomó bien, pero pues no todos los reyes van a tomar bien que un profeta les esté llamando la atención. La cita en el Monte Carmelo y dice que lleva a sus 400 sacerdotes de Baal. ¿Ok? Entonces Elías les dice, ok, perfecto, tus sacerdotes son mucha pieza, Ahab, nos vemos en el Carmelo a ver quién es quién. Entonces dice, ok, vamos a ver quién logra que su Dios haga prender fuego al altar. Ese va a ser el Dios verdadero. Y para que vean que no soy gacho, empiecen ustedes 400 sacerdotes de Baal. Y pues entonces empiezan a hacer sus sacrificios, sus oraciones a sus dioses y no logran para nada que prenda el altar. Una vez que acaban, dice Elías, ok, denme chance a mí, pero permítanme, ¿no? Y como los magos le hacen que lo dificultan más, pues simplemente Elías le echa agua al altar, ¿no? Para que sea más trabajoso que prenda. Y hace que prenda ese altar. Entonces los sacerdotes quedan en ridículo y Elías mata a esos 400 sacerdotes. Después de esto termina la sequía y Elías le dice a Ahab que ya termina, o sea, y Elías lo sabe y se lo dice a Ahab. Pues bien, entonces Elías en Joreb. Ahab tenía una esposa, se llama Jezabel, que era el puritito demonio. Si Ahab era un pésimo rey, nos dice el profeta, nos dijo Yahvé, tú eres el peor de todos, Jezabel, su esposa, le daba clases. Entonces Jezabel amanece a Elías y nada tonto escapa. Elías ya estaba harto de tener que lidiar con Ahab, con Jezabel y con el pueblo que no quería entender. Y ya se quería morir. Pero Yahvé no lo deja y le dice, levántate y come. Le da de comer y esa comida le dura durante 40 días y 40, o sea, le es suficiente para su ayuno de 40 días y 40 noches en el Joreb. Después se encuentra con Dios. Estaba en la cueva y pues no encontraba a Dios en el huracán, no encontraba a Dios en el temblor, no encontraba a Dios en el fuego,
lo encuentra en la suave brisa. Lo mandó ungir a Hazael como rey de Aram y a Jehú como rey de Israel. Y también a Eliseo como profeta. A Eliseo se lo encuentra arando y Eliseo comprende el mensaje que le da Dios, la misión que le da Dios, y mata a sus 2 bueyes y se los ofrece a Dios. Esa reacción instantánea tan maravillosa que tienen los discípulos de Dios. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento en los discípulos de Cristo, que dejan todo y lo siguen. Pues tenemos las guerras arameas. Hay un sitio en Samaria. Ben-Hadad, rey de Aram, sitia Samaria, pero es vencido. Lo intenta el año siguiente y es vencido nuevamente. Ahab no hace lo dicho por Dios y es condenado por su conducta. Pues tenemos la viña de Nabot. Este fue un vil capricho de Ahab. Ahab quería esa tierra. Y Nabot le dice, no, no te la doy, porque es una tierra que ha tenido mi familia durante generaciones. Y entra Jezabel en el acto y lo enreda. Dice, no te preocupes, yo te voy a dar esas tierras. Difama a Nabot y lo aprenden. ¿Sí? Y después lo apedrean. Elías le dice a Ahab que es un asesino y un usurpador. Es decir, nuevamente el profeta tiene que ir a decirle sus verdades a los reyes. Y le dice, la verán los perros tu propia sangre y a Jezabel se la comerán. Qué tremenda profecía. Ahab se arrepiente, Dios lo perdona, pero el mal va a caer sobre sus hijos. Ahab decide una expedición a Ramot de Galad. Los falsos profetas le predicen el éxito. Lógicamente, recuerden, los falsos profetas, ¿qué van a hacer? Ganarse a los reyes o al pueblo. ¿Cómo? Con buenas noticias. Aunque no vayan a llegar, ellos los dicen y queda muy bien. El profeta Miqueas le dice, no, vas a perder. Ahab lógicamente le crea a los falsos profetas y ataca. Ahab es herido en la batalla y muere. Y efectivamente los perros lamieron su sangre. La profecía se cumple y Ahab afortunadamente ya muere. Después tenemos de eso el reinado de Josafat en Judá. Tenía 35 años al iniciar su reinado, estuvo en paz con el rey de Israel, hizo lo que no agradaba al Señor y lo sucedió Joram, su hijo. El rey Ocasías en Israel y el profeta Elías. Hizo el mal a los ojos de Israel también Ocosías, se hiere al caer del techo de su casa, mandó a que unos adivinos le digan si morirá o no de la caída, Yahvé manda a Elías a que lo intercepte. Elías va a decirle a Ocosías que morirá. Su hermano Joram lo sucedió por no tener hijos. Y seguimos con más reyes que hicieron lo que no agradaba a Dios. Profesa atravieso el peligro de no rectificar el camino, se divide el reino, el principio del fin, exceso de impuestos es la razón material y alejarse de Dios es la razón espiritual. Siguen su camino infiel e inmoral. Los 2 reinos, mucho más rápido el reino del norte que el sur, pero los 2 reinos iban por el mal camino. Dios ama apasionadamente a su pueblo, pero cumple lo que promete. O sea, ese es el mensaje básico del reinado de los reyes después de Salomón, ¿no? Son reyes que se apartan, hicieron lo que no agrada a Dios, igualito que los jueces, y pues Dios no le queda otra cosa que cumplir con lo que les había prometido. Y es por eso que caen, uno tras otro van cayendo, e Israel va perdiendo su hegemonía, va perdiendo su fama, va perdiendo su moralidad y su espiritualidad, su contacto con Yahvé, su Dios. Esto nos hace nosotros reflexionar un poco y pensar, ¿estoy siendo yo infiel a Dios? Recuerden que la fidelidad tiene que ser integral en todos mis aspectos, social, material, espiritual, económico, físico, etc. ¿no? Entonces, pensemos, porque el Antiguo Testamento nos sirve para reflexionar,
No nos sirve para decir, mira nada más Roboam, qué mal rey, híjole, ese Ahab y su esposa son lo peor que ha existido en el universo. No, nos sirve para saber que el humano cae y el humano al caer debe de arrepentirse. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me puedo comparar? ¿Con qué rey me puedo comparar? David, porque sabe arrepentirse. Salomón, porque a pesar de ser sabio, cayó en pecado. O cualquiera de estos otros reyes que definitivamente prefieren su beneficio que una relación con su Dios. Entonces reflexionemos, ¿dónde estoy yo hoy con mi relación con Dios? ¿Le soy verdaderamente fiel o no? Pues muy bien, este es el esplendor ráfaga de Israel, duró 80 años y su caída por no haber sido fiel a su Dios. Sean felices en Cristo y nos vemos la semana entrante.